Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Vamos esta noche a hacer un poco de didáctica sobre temas jurídicos, porque vamos a analizar las actuaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para eso están conmigo dos amigos, dos abogados de la República. Quiero darle la bienvenida a Roberto Juárez. Bienvenido, abogado, licenciado. Un placer saludarle. El placer es mío. Y gusto por poderme dirigir al pueblo para que entendamos un poco de qué se trata el tema. Sí. Listo. También está con nosotros Ronald Avilés, otro abogado de la República. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Gen TV. Bueno, ellos junto a otros profesionales del derecho han tomado notoriedad porque este día fueron a la Fiscalía General de la República a investigar, a pedir, mejor dicho, investigación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por el posible cometimiento, óiganlo bien usted, en este espacio comenzamos a hablar de ese tema, de la posibilidad del delito de prevaricato, es decir, abuso de poder, es decir, manipular, siendo un magistrado, siendo un juez, manipular las leyes para beneficio propio. Bueno, pero yo poco entiendo de esto. Vamos a ver una nota que nos ha preparado el equipo de prensa, específicamente Jacqueline Pérez, y vamos en la siguiente hora a hablar con nuestros buenos amigos abogados para que podamos entender de qué se trata esto y podamos tener más elementos de criterio para que usted sepa lo que está pasando en nuestro país y no se deje llevar solo por titulares que a veces son medias verdades, medias mentiras de algunos medios de comunicación. Buenas noches, esto es Gen TV Opiniones. Veamos la nota. Un grupo de abogados independientes acudió a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso para que se investigue a los magistrados constitucionalistas Belarmino Jaime y Sidney Blanco por supuestos actos arbitrarios, así como al jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por realizar acciones que riñen con la Constitución, al investigar sin tener criterios establecidos y anteponiendo intereses personales a varios exfuncionarios. La forma en que se había elegido a cuáles funcionarios investigar por parte de la sección de probidad había sido reñida con la ley, que eso era totalmente arbitrario porque no había un procedimiento que diera prioridad, que diera una lógica. Más bien habían manifestado en los medios televisivos y de prensa y de radio, manifestaron estos magistrados que era por una ovación instintiva, por olfato, que ellos habían decidido investigar estos cuatro personajes que han sido funcionarios. Entre ellos está un diputado, o un exdiputado, están los tres presidentes anteriores, en su orden el señor Flores ya difunto, el señor Saca y el señor Funes. Exigieron del Ministerio Público agilizar las investigaciones, ya que con anterioridad estos funcionarios habían sido denunciados. Fue aproximadamente el 31 de mayo de este año que se presentó la denuncia por escrito, presentando además prueba que acreditaba nuestro indicio respecto a los delitos que se le estaban atribuyendo a estas personas. Aseguran que los juristas responden a intereses partidarios afines a grupos de poder y empresariales, acciones que han quedado en evidencia tras las resoluciones emitidas en las últimas semanas. El hecho de que hay un partido político que está obedeciendo a los intereses del poder económico nacional y que está desestabilizando la institucionalidad, a eso hay que tenerle temor. Señores, el país, El Salvador, está dando una mala vitrina al exterior y nos está ahogando económicamente a nosotros. Nos está ahogando socialmente a nosotros como ciudadanos. Lamentaron que los constitucionalistas se presten a defender a grupos que buscan desestabilizar al país, afectando al Ejecutivo y por consiguiente a las familias más vulnerables, ya que los programas sociales como los paquetes escolares y agrícolas, el vaso de leche, los alimentos en las escuelas públicas y los planes de seguridad peligran por la falta de financiamiento. Bueno, ahí tenemos la nota que nos hizo el equipo de prensa. Esta hora la vamos a utilizar, como les decía, para hacer un poco de didáctica.
¿En qué consiste la demanda que se interpuso ante la Fiscalía General de la República contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Bien, muchas gracias. Quizás para hacer una breve recorrido, hemos iniciado con unas denuncias, con unos avisos ante la Fiscalía. De momento no son demandas las que hemos interpuesto, Listo. Lo cual difiere, pero yo quisiera que en esta sesión poder llegar al pueblo y no darle tanta terminología jurídica. Quisiéramos hablarle en términos que pueda comprender toda la población, de tal manera que a tratar de confundirlo lo menos posible. Claro. Entonces, miren, hay una alarma por parte de todos los abogados en el país, por todos. Nosotros no somos la excepción. Pertenecemos a un gremio de abogados bastante considerable en representatividad aquí en El Salvador, pero nos preocupa la institucionalidad. Nos preocupa la seguridad jurídica, lo cual se está viendo violentado constantemente. Yo quisiera mencionarles que no venimos con ánimo de fastidiar a nadie, más bien venimos con ánimo de invitar a todos, a todas las instituciones del país, a todas las gremiales del país, por la forma sana, a estar atentos de que revisemos y apoyemos la institucionalidad del país. Hay que recuperarla. No está mala la institucionalidad. Son algunos funcionarios los que están aprovechándose de dar una imagen desconocida. Es la actuación de los funcionarios. Es la actuación. Ahora, lo importante de esto, y que el pueblo debe conocerlo, es que es lamentable. Se habla en contra del señor José Belarmino Jaime, abogado, del señor Edward Sidney Blanco Reyes, también abogado, y también del otro señor Carlos Rafael Pineda Melara. Los tres son abogados, los dos primeros son magistrados de la Corte Suprema de Justicia y precisamente de la Sala de lo Constitucional. El otro es el jefe de la sección de probidad. Pero mire, los tres tienen sobrado currículum. Los tres tienen sobrado currículum. Como abogados y con alta experiencia. Entonces no podemos decir, por ejemplo, el señor Sidney Blanco, ¿verdad? Él ha sido y tiene mucha experiencia en el área penal. Entonces él debería ser el garante de que, como funcionarios, ellos tres no cometan delitos al momento de estar actuando. Ellos están cometiendo delitos que vienen desde actos arbitrarios, son delitos propios de los funcionarios públicos, no son de los civiles. Están cometiendo delitos de liberar información que debe estar reservada, ¿verdad? También es otro delito. Y entonces, si todo eso lo están haciendo con la libertad que ellos creen tener y el gozo que ellos fingen, también podrían estar cometiendo prevaricato. ¿Por qué? Porque si ellos están conscientes de que cometen delito y lo siguen cometiendo, hay dolo, hay planificación en ello. Y hay cosas inexplicables. Recientemente, antes de salir de vacaciones hoy de agosto, se reunieron 3 de los magistrados, entre ellos los 2 que estamos denunciando, pidiendo que se investiguen ante la Fiscalía General de la República. Se reunieron con los dueños de los medios privados de comunicación televisiva y de prensa, con los dueños. No tuvieron una entrevista con los periodistas tradicionales, los que saben hacer o tomar una noticia. Se reunieron con los dueños. Ahora, fue una reunión con cierto nivel de secretividad que para su mal, pues logró descubrirse, algunos medios lo publicaron y llegaron muchos periodistas y lo hicieron público, pero en realidad esa era una reunión casi que secreta, ¿no? Fue secreta y fue ante una pregunta de los medios, ¿verdad?, que llegaron a ver de qué se trataba esa noticia. Entonces, pero bueno, no pudieron dar una explicación. Sin embargo, uno de ellos dijo categóricamente: tenemos derecho a reunirnos los que manejamos el país, los que gobernamos el país. Una frase reveladora. Una realmente. frase, y de qué se trata. Entonces, mire, ¿por qué nosotros estamos angustiados como abogados? Porque nosotros lo único que nos hemos medio aprendido es la ley, y es el trabajo que ejercemos. Pero es el trabajo que ejercemos más de 30,000 abogados autorizados aquí en el país. Todos nosotros estamos con preocupación de que la certeza jurídica se esté echando al traste. Ahí tengo una pregunta, y tal vez ahí Ronald nos puede complementar. ¿Cuál es el riesgo de país cuando las leyes se manejan de esa manera?
cuando se pierde esa garantía de que la ley se está aplicando como debe ser? El riesgo que el país corre es primero enfrentarse al caos, a la anarquía. La seguridad jurídica es un elemento primordial para que el Estado de Derecho exista, para que la República, tal y como la conocemos hasta este momento, tenga sentido. Pero el manejo arbitrario del órgano judicial deriva primero en caos y segundo en la antesala de un régimen autoritario. De regímenes autoritarios nosotros tenemos conocimiento histórico de sobra. Una larga historia. De sobra. A El Salvador le cuesta el derecho al voto libre, sangre, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Y el manejo judicial antojadizo, ¿qué es lo que hace? Uno de los elementos que hace este fenómeno es que la voluntad popular, o sea, el voto de la gente, el voto que la gente va a depositar a la urna el día de las elecciones, no tiene en este momento valor alguno. Es decir, vamos a ver si logro entender, porque aquí lo que hay que hacer es ir interpretando todo esto para que la ciudadanía lo tenga claro. Es decir, de repente, personas, funcionarios, servidores públicos, como son los magistrados, que han sido electos en una, valga la redundancia, elección de segundo grado, están tomando decisiones y haciendo a un lado las decisiones que toman personas, servidores públicos, que tienen depositada una confianza de la ciudadanía a través del voto. A través del voto. Es decir, elecciones de primer grado. Y en eso quiero recalcarlo. La Sala de lo Constitucional no está facultada para destituir o inhabilitar funcionarios de primer grado. Llámense diputados, presidente de la República. No es la Sala la que tiene esa facultad, pero ellos lo han hecho de una manera sutil, si usted le quiere. Inhabilitaron a los diputados suplentes, pero bueno, antes de tocar ese tema, alguna preocupación e indignación hay en mi persona, porque hoy por la mañana aparece el magistrado Florentín Meléndez dijo que, y voy a citar algo que aparece en un periódico digital, dice que hay muchos profesionales y funcionarios que no conocen la Constitución, dice. Hay gente que no estudiada, que conoce mejor la Constitución que muchos profesionales y funcionarios. O sea, el gremio de abogados le debe indignar de que el colega Florentín Meléndez venga y diga que no conocemos la Constitución de la República. Le debe indignar al gremio de abogados. Los abogados conocemos la Constitución, unos más, otros menos. Sin embargo, me parece una falta de respeto que el magistrado Florentín Meléndez lo maneje de esa manera. Y entrando a lo creo que tenemos unas reacciones de los magistrados que me imagino que es a lo que te refieres. Tenemos a Sidney Blanco y Florentín Meléndez. Veamos estos audios para que vayamos de una vez interpretando las reacciones que ellos tuvieron. Veamos. Bueno, no es la primera vez que nos denuncian. Nos han presentado demandas, nos han denunciado. No ha prosperado nada hasta ahora, continuamos en los cargos, asumiendo la responsabilidad que tenemos hasta el 2018, de manera que nosotros dejamos que las instituciones resuelvan lo que corresponde, ¿no? Es una denuncia presentada ante el fiscal tomará la decisión que corresponde según su... Bueno, esperamos que funcione la institucionalidad y si ellos consideran que tienen derecho a presentar denuncias penales en nuestra contra, pues muy bien.
estamos tranquilos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo como hasta ahora y esperamos pues que se activen las instituciones del Estado, para eso sirven. La Sala Constitucional no ha anulado la figura del suplente. La figura del suplente continúa porque así lo ha determinado la Constitución. Lo que nosotros, como efecto de la sentencia, hemos inhabilitado es que continúen aprobando leyes los diputados que no han sido electos por el pueblo. Y vean, lo más grave de todo esto es que incluso han votado para reformar la Constitución de la República, lo cual es inaceptable. Bueno, ahí está la reacción. Sobre la demanda, ellos dicen que ya los han denunciado antes, es decir, como quien decía, estamos acostumbrados. Nosotros los denunciamos por actos arbitrarios y se hizo un aviso por revelación de documentación reservada. Correcto. Los diputados suplentes de un partido político específico les denunciaron el día de ayer por prevaricato. Exacto, vamos a pasar a lo de los diputados suplentes más adelante. ¿Cómo se configuran, Roberto, los delitos de los que ustedes están dando aviso a la Fiscalía? ¿Cómo no? Cada pregunta que usted nos hace merece un tema completo a desarrollar. Claro, una cátedra. Porque es la consecución de varios actos que ellos están cometiendo bajo el pretexto de que son un tribunal en donde todas sus resoluciones tienen que ser de estricto cumplimiento. Es correcto, siempre que sean legítimas, siempre que sean legales. El pueblo tiene que saber eso. Bien, ellos han llegado a hacer una interpretación extra de la Constitución. La Constitución de la República no da esos márgenes. La Constitución de la República da la oportunidad de que lo que ordena se cumpla, haciéndose o no haciéndose. La Constitución nuestra es bien puntual. ¿Cómo se constituyen estos delitos? Bueno, los delitos que son propios de los funcionarios públicos y empleados públicos no son de la ciudadanía en común, son necesariamente cometidos por funcionarios públicos. Claro, porque hay un principio, yo entiendo, que dice que los servidores públicos tienen la facultad, solo la facultad que la ley les establece. Todo funcionario público, en el artículo 235 de la Constitución, se compromete a jurar bajo palabra, ¿verdad? Bajo palabra de honor. Hombre, aquel que diga que ya el honor no lo tiene, pues ya no tenemos nada. Son otros 10 pesos, como dice la gente. Entonces, jura cumplir fielmente su mandato que se le ha dado al pueblo, tras la votación que corresponda. Y jura cumplirlo fielmente, respetando el tenor de la Constitución. No dice voy a ir a bailar con la Constitución y hacerle, hoy le voy a poner una musiquita de mambo o de cha-cha-cha, a ver con cuál me suena mejor. No, es a respetarla. La Constitución es algo que se merece el respeto porque es lo que provoca la seguridad jurídica de la convivencia social de un país. Con la seguridad jurídica es con lo que nos garantizamos todos los pueblos para que no se estén judicializando intereses políticos, intereses económicos o intereses de grupo, de cualquiera. Eso es lo que permite. ¿Qué es esa garantía en concreto para el pueblo salvadoreño? Si se viola la Constitución, se pierde la seguridad jurídica. Si se violan las leyes, se pierde la seguridad jurídica. Si se viola, se hace a través de instituciones. Entonces están violentando la legalidad y están violentando las instituciones. Voy a pedirles a ambos que me acompañen a una pequeña pausa porque tenemos importantes mensajes para la ciudadanía, pero cuando regresemos vamos a continuar analizando esto que nos ocupa y que nos debe preocupar a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Se trata nada más ni nada menos que del respeto a la Carta Magna, a esa carta de principios que tiene un país, y el nuestro pues la tiene, y es la Constitución de la República. Ya regresamos con más. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando con dos buenos amigos, los abogados Roberto Juárez y Ronald Avilés. Estábamos, Roberto, antes de irnos a la pausa, hablando sobre cómo se configuran los delitos de los que ustedes dieron aviso a la Fiscalía. ¿Cómo no? Habiéndoles hecho la explicación anterior, que son delitos propios de los funcionarios públicos, no de los civiles normales, entonces existe actos arbitrarios, que es un delito que va en contra de la administración pública. Así lo clasifica nuestra legislación del Código Penal.
que es una ley secundaria que nace de la Constitución, por supuesto. El artículo 320 de la Constitución, del Código Penal dice claramente, y voy a permitirme leerlo para que quede bien comprendido y así vamos a entender fácil por qué estos funcionarios están cometiendo estos delitos. Se supone que los están cometiendo. Por eso hemos pedido que la Fiscalía los investigue. Y dice el artículo 320, el funcionario o empleado público o encargado de un servicio público que en el desempeño de sus funciones realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio, o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión, ¿verdad?, e inhabilitación para el cargo. Dejemos el término ese porque esa ya es una sanción y no sabemos si pueden resultar culpables. ¿Cómo se constituye este delito de actos arbitrarios? Bueno, nosotros presentamos la denuncia y al mismo tiempo acercamos documentos que le van a servir al señor fiscal, en quien tenemos mucha confianza de que va a darle el seguimiento necesario a estas denuncias, a estos avisos. Vean, en un rotativo, el diario La Página, sale la magistrada Dafne Sánchez y dice, la Corte Plena no ha aprobado ningún listado de funcionarios a investigar. ¿Sí? El delito de actos arbitrarios nosotros lo hemos objetivamente encontrado que supuestamente se está cometiendo por estos funcionarios porque deciden darle instrucciones a la sala, a la sección de probidad, solamente 2 magistrados. Es decir, eso que menciona la magistrada Dafne, ¿sí?, es el mecanismo establecido por la ley. Este es el mecanismo establecido por la ley. ¿Y ese mecanismo no se utilizó? No se ha utilizado. Ellos dicen que resulta que la ley de probidad, la ley de enriquecimiento ilícito, que es una ley de allá de 1950, muy obsoleta ya, muy antigua, nunca se utilizó durante el tiempo que existió hasta el 2003, 2004, que se derogó, quedó en suspenso porque se eliminó la sección de probidad. De ese tiempo para acá, durante ese tiempo nunca se llevó un caso a revisión. Luego la vuelven a instaurar y en ese tiempo para acá tienen un cúmulo de denuncias que sobrepasa las 7,000 denuncias, avisos, que hay que revisar, hay que investigar. O en todo caso, declaraciones de los funcionarios públicos en donde ellos han llevado sus declaraciones de sus ingresos durante el tiempo que estuvieron, ¿verdad? Que esto es para que la ciudadanía lo entienda, es una declaración jurada que presenta al servidor público cuando entra y cuando termina su periodo para establecer si sus ingresos corresponden al salario, a lo que devengó, ¿verdad? Definitivamente eso es. Entonces vienen ellos y la ley no da un procedimiento a seguir. ¿Cómo van a escogitar y en base a qué parámetros? No dice prioridades, cómo lo van a priorizar, no dice si es por cuantía, si es por antigüedad, si es por personaje, si es por cargo que desempeñan, no dice nada. Entonces, pero obvio, en el artículo 181 de la Constitución dice claramente a quién le compete de la Ley Orgánica Judicial, 181 dice claramente que esa es una función que le compete a la Corte en pleno. Girarle instrucciones a la sección de probidad, no a 2 magistrados de la Corte Suprema, no a 2 magistrados darle instrucciones a sección de probidad. Entonces, no se han reunido los 15 magistrados en pleno para decidir cuál va a ser la planificación o método a seguir para investigar, porque hay que investigar obviamente, claro, y no importa a quién, pero hay prioridades. Mientras toman a estos 4 y hacen un listado de 29, hay un montón que están prescribiendo y esto está muy reciente, esto lo podemos, pero bueno, habrán parámetros que ya estudiándolos resultarán efectivamente investigables. Ahora, viene ella y dice que
no existe ningún listado, que ellos no han elaborado ningún listado para que... Entonces ellos dos hicieron, juntamente con un empleado que no es funcionario, un funcionario público que no goza del fuero, porque los dos magistrados gozan de fuero. Para ellos, en caso de que la investigación determinara que hay mérito para llevarlos a juicio, tiene que llevarlos ante la sala, ante la asamblea y pedirle que inicie el antejuicio para, por el fuero del que para goza. desaforarlo, ¿verdad? Pero con el otro jefe de la sección de probidad, con él no, él es un empleado común, él no tiene fuero. A él, si ya encuentran que hay mérito para ser investigado judicialmente, pues que lo pasen ya a los tribunales competentes. Ahora, esto no lo dice solo la magistrada Sánchez, también lo dice el magistrado Murcia. Él dice que no existía ninguna elección de cuáles casos había que investigar. Ella dice, no tenemos parámetros para medir, y él dice, tampoco no nos hemos reunido, ni tampoco hemos hecho una definición de cuáles son los parámetros. Fue una decisión entonces que tomaron dos magistrados. Dos magistrados juntamente. A su criterio. A su criterio. Dos magistrados que lo tomaron juntamente a su criterio y le dieron instrucciones al jefe de la sección de probidad. Ahora, en las peticiones que nosotros le hacemos, le decimos claramente que vale la pena investigar, pedir que declaren los empleados de la Corte Suprema de Justicia. Porque hay algo importante. Les irrespetaron, como dijo ya el compañero expositor, les irrespetaron en ese procedimiento el debido proceso legal. No les dieron el derecho de audiencia, no les dieron, y de defensa, por supuesto, ¿verdad? A unos les dan 5 días para que conteste el mismo tema, y a otros les dan 3 días. A otros no les dan. A otros no les dan. Y al diputado o exdiputado que están investigando, no han probado en la investigación que él haya manejado fondos del Estado, porque el delito que ellos han cometido, han cometido actos arbitrarios al hacer la investigación de enriquecimiento ilícito en algunos funcionarios. Sí, pero no han demostrado que este empleado haya manejado fondos del Estado. Y ese es un delito, esa es la base de ese delito, del enriquecimiento ilícito, que también solo lo cometen los empleados públicos. La base es que haya manejado fondos del Estado y que los haya mal administrado y se haya quedado con algunos y con eso haya enriquecido su patrimonio. Eso es prácticamente el delito de actos arbitrarios que no lo están cometiendo. Nosotros le hemos ejemplarizado un caso en particular. ¿Cuál? El del enriquecimiento ilícito. No, mire, los actos arbitrarios los vienen cometiendo en muchas de las resoluciones, por no decirle que en todas. No es posible que quieran en algunas resoluciones hacer aplicación retroactiva de la ley. La ley nuestra no es retroactiva. No es retroactiva. Y ellos están dando en muchas resoluciones aplicaciones retroactivas, que puede ser un tema para venir a hablar de las resoluciones. Definitivamente. Ahora, el otro delito del que ustedes advierten que se estaría cometiendo, tal vez si nos ayuda ahí Ronald. 323. Es la revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos será sancionado. Si la revelación o divulgación resultara grave daño a los intereses del Estado, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo que señala la disposición del Código Penal. La Constitución de la República establece que que la información que tiene que ver con el patrimonio declarado por los funcionarios públicos que la entregan a la Corte Suprema de Justicia debe mantenerse en reserva y solo para objetos de investigación, cumpliendo el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la audiencia, en general el Estado de Derecho. Ahora, sin embargo, vimos en muchos medios de comunicación información, digamos, reservada, información que supuestamente debía estar bajo ese criterio, publicada en medios de comunicación. Es correcto. Así abiertamente. Es que el reto se lo hicieron hoy en la mañana a los abogados sobre el conocimiento de la Constitución y al fiscal general de la República, en quien confiamos nosotros mucho, porque yo no creo que el fiscal desconozca sobre la Constitución de la República. El reto se lo pusieron también al fiscal general para que actuara y dijera, investigara
nos dijera que si nosotros estamos en lo equivocado, que nuestra denuncia no procede, pero que se investigue. Sí, porque no hay de alguna manera llegó esa información a los medios, alguien tuvo que haber autorizado. Alguien autorizó liberar ilegalmente esta información. ¿Por qué lo hacen? Es decir, no es el aspecto técnico. Lo que preocupa es que se esté cumpliendo una agenda que tenga detrás intereses que no conocemos, que el pueblo no sabe quién está dirigiendo esta campaña, porque, ojo, la población tiene que entender que esta es una campaña para modificar nuestra Constitución de la República. Está mutada, la están mutando nuestra Constitución, y se están llevando de encuentro el Estado de Derecho y derechos esenciales, al debido proceso, a la defensa, el respeto al principio de legalidad, se lo están llevando de encuentro. Y si no existen esas garantías, cualquier ciudadano salvadoreño puede ser objeto de una arbitrariedad al estilo de la dictadura militar, que los que tenemos un poquito de más de años sabemos a qué nos referimos. Muy al estilo de la dictadura. Entonces, eso es lo preocupante. Revelaron la información que constitucionalmente está establecido que debe ser usada en reserva y nadie dijo nada. Ahora tenemos otra de las denuncias que se han interpuesto y para el caso los diputados suplentes acudieron a instancias legales. Veamos lo que nos explica uno de los diputados suplentes que participó en esta denuncia. Veamos. Nosotros consideramos que hay abundante argumentación técnica que demuestra que ellos posiblemente cometieron el delito de prevaricato. Ellos hicieron varias cosas de las cuales no están facultados. Por ejemplo, ellos establecieron una nueva petición dentro de la demanda y en el proceso de inconstitucionalidad solo había una petición y la petición era la declaración de inconstitucionalidad sobre el acuerdo de la Asamblea Legislativa de los 900 millones de dólares en bonos. Eso es lo que el demandante pidió. Sin embargo, ellos incluyeron otra petición y esa otra petición fue la de declarar inconstitucional la elección de los diputados suplentes en el año 2015. Bueno, ahí teníamos la aclaración, justamente la explicación, mejor dicho, de la demanda original no tenía nada que ver con los diputados suplentes, es decir, pareciera que ahí para adecuar la resolución que ellos querían hacer, agarraron estas líneas de la Constitución, las retorcieron, digo, es mi interpretación, las retorcieron para adecuarlas a la resolución que pretendía, o mejor dicho, que le puso paro a esos fondos, mejor dicho, que iban destinados para programas que el gobierno ejecuta. Fíjese que hay mucha malicia o mucho descuido. Ellos no son solo funcionarios públicos, también son funcionarios jurisdiccionales, que significa que ellos son jueces. En la historia de El Salvador y de ningún país del mundo se ha visto, así a todas luces y sin andar a escondidas, se ha visto que jueces se acepten una invitación de partes en un proceso. Ya le voy a explicar por qué presumo que es parte en un proceso, lo hemos analizado en nuestro equipo. Y se van a reunir con ellos cuando eso es totalmente ofensivo, peligroso. Mire, se reunieron con los dueños de los medios de comunicación del país. Estos señores con toda seguridad tienen muchos juicios en todos los juzgados, porque han despedido gente y la gente inconforme ha ido a poner demandas, por lo que sea, pero con toda seguridad deben de tener más de alguna, cada uno de ellos. Y se han ido a reunir con ellos, los jueces, con las partes, a puertas cerradas. Eso desluce con la realidad del juramento que ellos tienen y la obligación de ser transparentes, de ser probos. Sobre todo si le sumamos la frase que usted mencionaba que dijo el magistrado Florentín Meléndez. Que dice: los que dirigimos al país
los que manejamos el país debemos reunirnos. Debemos reunirnos. Hemos estado reunidos. Una frase reveladora. Una frase reveladora. Entonces, ¿cuál es el pecado que aquí se está cometiendo? Y lo venimos dejando pasar todas las instituciones, todas las gremiales lo venimos dejando pasar. De manera insensible nos hemos dedicado cada quien a su trabajo, pero estamos cayendo en la incerteza, en la inseguridad jurídica, lo cual provoca, mire, tenemos por parte de ellos la conciencia tan tranquila de poder decir, no, si no es primera vez que nos denuncian. Vea, en Francia, hace unos 3 años, el ministro de Salud no anunció en un día caluroso para que los ancianos o los de la tercera edad, si iban a andar de paseo, anduvieran suficiente agua, o si se iban a quedar en sus casas, que tuvieran las medidas necesarias. Bueno, murieron 8 en Francia, una población de 7 millones de habitantes, la ciudad, ¿verdad? Mueren 8. El ministro con eso depuso su cargo, avergonzado, sintiéndose responsable de esa situación. Porque no cumplió su función. Porque no cumplió su función. Claro, él no los mandó a matar tampoco, pero fue un descuido que provocó aquello. Mire, aquí estamos muriendo de hambre. Aquí estamos muriendo se nos está apagando la esperanza. Graduamos a nuestros hijos con mucho sacrificio, todos lo estamos haciendo, y no tienen empleo, porque ellos están ahogando el crecimiento económico del país. ¿A qué sector del país puede no interesarle? Eso es lo que no encontramos nosotros. ¿A qué sector del país puede no interesarle que logremos la seguridad y de la delincuencia aquí en el país? ¿Por qué no darle ese valor económico para que pueda actuar adecuada o mejor las instituciones que para ello están encargadas? Sí, porque muchos de esos fondos, de esos 900 millones de dólares, van destinados a la seguridad y a otros programas que el gobierno ejecuta. Vea, están poniendo al gobierno en situaciones de insolvencia económica, de no pago para el fin de mes. Con eso quieren provocar que el empleado trabaje menos, que el empleado se desmotive o que el empleado se resista. Pero no es solo ese hecho, lo están haciendo bajo una figura jurídica. Están legalizando todo lo que está desboronando al país. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero cuando regresemos me gustaría que habláramos de qué esperan ustedes de la Fiscalía en este caso y cuáles son otras instancias a las que se pudiera acudir para seguir con esta investigación que ustedes proponen. Una pausa, ya venimos con más. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos hablando con nuestros buenos amigos, abogados de la República, Roberto Juárez y Ronald Avilés. Ahora, licenciado Avilés, ¿qué esperan ustedes de la Fiscalía General de la República ante estas peticiones que ustedes están haciendo? Esperamos que abra los expedientes, que se le dé trámite diligente a los expedientes y que se haga valer el Estado de Derecho. La gente necesita un Estado de Derecho fuerte, donde la gente sepa que ningún funcionario va a extralimitar sus funciones. Y de eso es de lo que estamos hablando. Funcionarios que han agarrado la Constitución como que si fuera una bolita de cristal y ellos ven lo que ellos quieren ver en aquella bolita de cristal. Entonces ellos dicen, no, la Constitución no dice esto, dice lo que yo digo. La interpretan y dicen, no, es que yo interpreto de una manera bastante arrogante, intelectualmente hablando. Yo interpreto que la Constitución dice esto y punto. Y esa es la Constitución, no lo que está escrito. Están reformando la Constitución paso a paso de manera ilegal. Ojo, esperamos que el fiscal abra las investigaciones y haga todas las diligencias. El fiscal está retado a hacerlo. Y nosotros confiamos mucho en el licenciado Douglas Meléndez para ese fin. Entonces, porque de lo contrario, pues la seguridad jurídica es algo menos que una idea. Y no podemos darnos el lujo de perder la seguridad jurídica en el país. Entonces, esperamos que el Ministerio Público actúe
en las nuestras y en las otras denuncias que se han ido a incoar en la Fiscalía General de la República. Le mencionaba que en la pausa, le mencionaba una parte en la página 14 de las sentencias sobre los diputados suplentes, que nada tenía que ver el proceso con los diputados suplentes, en el que la Sala de lo Constitucional se autodeclara singular en el papel democrático que desempeña y guardián de la Constitución que este tribunal posee. No hay norma donde diga que ellos son guardianes de la Constitución. No existe esa norma. Hombres democráticos, todos los funcionarios deben serlo, y no son tribunal, son Sala de lo Constitucional. Tribunal de lo Constitucional es una instancia que no tenemos en este país. Es otra figura. Es otra figura, al menos en nuestra Constitución no existe. Pero ellos ellos se arrogan la calidad de tribunal constitucional sin existir en nuestra normativa. No existe. Y pasan cosas como que usted va al juzgado de paz y le dice, señor juez, mi vecino me ha robado 2 gallinas. Viene el señor juez y resuelve que es cierto que le robaron 2 gallinas, pero no condena al vecino que se robó las 2 gallinas, sino que condena al que sigue, al de la casa que sigue, y no le devuelve 2 gallinas, sino que una vaca. Eso lo pongo como ejemplo porque ellos están resolviendo cosas que no se han puesto en su mesa nunca. Es decir, lo que ellos resuelven no tiene nada que ver con lo que le pidieron. Con lo que le pidieron. A ellos les pidieron el análisis sobre un decreto que versaba sobre empréstitos, decreto 1000 del año 2015. Y declaran no al lugar la petición que hace el demandante, pero ellos crean su propia demanda. Y dicen, pero como nosotros somos guardianes de la Constitución, una especie de semidioses. Hacen una conexión que solo ellos saben de dónde la sacan e inhabilitan a funcionarios de elección popular. Es ahí donde yo digo que el voto del ciudadano, el voto que todos hemos ido a dar, el criterio de ellos lo puede desactivar por completo. Eso es arbitrario. Listo. Roberto, ¿cuáles son los elementos jurídicos que tiene la Fiscalía para poder seguir y darle curso, mejor dicho, darle curso y seguir esta investigación que ustedes están pidiendo? Toda investigación, en sus actos iniciales de investigación, se centraliza en buscar evidencias para ir fortaleciendo, para ver si tiene fundamento. Nosotros le hemos girado, en estas denuncias le hemos acompañado qué diligencias creemos que se deben de hacer. Listo. Por ejemplo, a la Fiscalía, al señor fiscal, en quien tenemos muchas expectativas de que va a hacer un buen papel. El hombre este funcionario ha estado dando buenas muestras. Miren, hay un acuerdo sin número del presidente de la Corte Suprema de Justicia del día 31 de agosto, del 2015, en el que él nombra a los magistrados Edward Sidney Blanco Reyes y José Belarmino Jaime para realizar funciones en coordinación, para impulsar y para desarrollar con la sección de probidad. Esto fue un acto arbitrario. Esto es un acto arbitrario, ¿verdad? Luego viene en la investigación, él puede profundizar en esto. Le pedimos que profundice, que busque ese acuerdo. Allí se va a descubrir algo más. Luego, en una nota periodística del día 20 de abril de 2016, en el periódico de la Página Digital, es donde la magistrada Dafne Sánchez manifiesta que no existe ningún listado aprobado por el Pleno de la Corte Suprema. Listo. De tal manera que se van confirmando los elementos, ¿verdad? Luego, otra nota periodística del 3 de febrero de 2016 en el periódico Diario de Hoy, en donde también se investigan, sale el listado de los 29 funcionarios que investiga probidad, y ya se dijo que no existe un listado aprobado, sugerido, ni mucho menos presentado al Pleno. Y esto es otro tipo de delito,
¿Por qué? Porque es una información que no debe estar todavía en los medios, ¿sí? A usted, por ejemplo, nos está entrevistando gentilmente, se lo agradece el pueblo, yo sé, y nosotros de sobremanera. A la orden. Pero no le puedo ni siquiera dejar una copia de las denuncias que hemos puesto ante la Fiscalía, porque es muy posible que el señor fiscal las esté investigando, esa es la esperanza nuestra. Entonces no puede usted dar esas noticias antes de, porque cometemos un delito, pues ahí han cometido otro delito. Y luego hay otra nota periodística del 10 de enero de 2016, ya de este año, en el periódico La Página también. Y aquí se titula: Belarmino Jai, Medicina y Blanco ordenaban a quienes abrir expedientes en probidad. Así se titula, ¿verdad? Entonces, también tenemos la otra copia periodística del informativo TVX, en donde dice: probidad, clamor público, es criterio para iniciar investigación. No, señor. El clamor público ponen como criterio. Como criterio. Y el olfato. Y el olfato. Wow. Mire, Bueno, yo estoy casi por cerrar, porque el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, pero quiero preguntarles para cerrar, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía ante estas situaciones? La ciudadanía debe de perder ya esa pasividad que tenemos, pero hay que ser sensatos también. Lo que debe de hacer es abocarse a las instituciones que son las obligadas a investigar con justicia, respetando el debido proceso. Nosotros nos hemos acercado al fiscal general de la República a exigirle que por favor investigue, pero que al mismo tiempo lo haga respetándole el debido proceso a los magistrados, ¿sí? Lo que ellos no han hecho. Ronald. Quiero dejar en la memoria de la población, la Sala de lo Constitucional pidió el informe al Tribunal Supremo Electoral de los diputados suplentes, de la elección de diputados suplentes del año 2012-2015, ese periodo, pero inhabilitaron a los del 2015 en adelante. Esa es una total incongruencia en una resolución, total incongruencia, es completamente sacada de la lógica. Ahora, hay que recordarle también a la gente que estos magistrados fueron electos por 13 suplentes, ¿verdad? 13 o 14 suplentes. Y mataron, como decimos los salvadoreños, mataron su chucho a tiempo, porque al mismo tiempo que inhabilitan a los suplentes Del 2015. del 2015, dicen que ya no se puede invocar esa misma causa para atacar otros decretos. Entre ellos el de su elección. Es decir, a ellos les es muy conveniente decir, no, solo hasta aquí. De ahí en adelante ya no se puede. Estos argumentos, dicen, aunque válidos para el objeto de control en este proceso, no podrán ser invocados para cuestionar la constitucionalidad de otros cuerpos normativos emitidos antes de la notificación de la presente sentencia. Claro, porque de lo contrario serían afectados. Ellos fueron electos por 13. Su elección sería ilegal. Por 13. Inconstitucional, mejor dicho. Así Bueno, es. yo quiero agradecerles a ambos porque nos han traído luz a la ciudadanía. Así es que muchas gracias y espero poder contar con su presencia en otros programas. Gracias a ustedes. Listo. Muchas gracias. Y a ustedes, Saludos amigos y a la amigas, ciudadanía. quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.